Este libro que se titula Vivir la Santidad, que fue publicado, fue escrito ya hace unos cuantos años, fue motivado porque me parecía que el tema de la santidad no era de los que más se trataba. Se hablaba de mucho, de evangelismo, de la iglesia, de cómo, pero en sí eso de la santidad personal del creyente, que es un tema tan importante en la Escritura, se usaba poco. De tal manera que quisimos preparar ese libro y editamos ese libro y lo publicamos y era como en busca de un tesoro perdido. A todos nos encantaría encontrarnos un día un tesoro. Bueno, en el Mar Caribe hay muchísimos tesoros. Constantemente hay gente buscando tesoros en el Mar Caribe perdidos, que cuando los galeones españoles se hundieron, hay gente que ha dado su vida, ha muerto buscando tesoros. Ustedes son muy jóvenes, pero los mayorcitos, no sé si alguno se recordará de un tiempo que hubo en nuestra patria en que se corrió como una bola de que había una herencia grande en España para una familia y que todos los descendientes de esa familia, ¿alguien se acuerda de eso? La herencia famosa de los Manso Contreras. Yo no sé de dónde se inventó eso, pero empezó a correr que todo el que era descendiente de esa familia, que era una herencia millonaria, iba a poder recibir. Imagínense uno aquí en Cuba sin dinero, iba a poder recibir una herencia. Y como había gente, como apareció gente en la iglesia que eran familia de los Manso Contreras. Y entonces la gente venía y te decía, pastor, ore porque me venga la herencia, porque entonces voy a dar el diezmo a la iglesia. Y la gente, porque eso que es hecho que de que pronto me voy a volver rico, es un deseo realmente muy apelativo. Muy apelativo. Y sobre todo cuando uno tiene poco, que va a tener medios para vivir, para conseguir lo que quiera. A ese todo el mundo le interesa. Y si usted le dice, ahí hay un tesoro que está perdido, que está botado, va a ir mucha gente a buscarlo. La santidad no es un castigo. La santidad no es una serie de reglas que nos impiden hacer determinadas cosas o que nos obligan a hacer otras cosas. La santidad es un tesoro que nos puede proporcionar muchas cosas. Pásame la imagen. La santidad, cuando uno vive en santidad, como Dios quiere que vivamos, pues la santidad en primer lugar bueno, si nos encontramos un tesoro, no vamos a hablar de la santidad. ¿Qué pasaría si nos encontramos un tesoro? Si nos encontramos un tesoro o recibimos una herencia, de pronto nos volveríamos ricos. Por lo tanto, al volvernos ricos, resolveríamos muchos problemas en la vida. Y si resolvemos muchos problemas en la vida, por supuesto, se nos ofrecerán, además de eso, una multitud de posibilidades. Y además, también disfrutaríamos mucho más la vida. O sea, que todas estas cosas pudieran ocurrir en nosotros si nos hacemos de un gran tesoro y tenemos muchísimo dinero. Pásala. Ahí. ¿A quién no le agrada tener mucho dinero? ¿Y quién no quisiera tener mucho dinero? Y poder contar, ¿no? Y poder, pasa para la otra, y poder contar mucho dinero. Porque aunque el dinero no lo resuelve todo en la vida, resuelve mucho. Muchísimo. Nos abre muchas puertas, de tal manera que eso de encontrarse un tesoro o recibir mucho dinero puede ser algo que en cualquier momento nos ilusione porque de verdad nos trae bendiciones a nuestra vida. Lo más interesante de todo, y dale a la animación ahí, dale pase para dármela al mouse ahí para que pase eso. La mayoría de nosotros jamás encontrará un tesoro así.
O sea que todo lo que yo puedo esperar teniendo mucho dinero, cuando me saque la lotería, etcétera, etcétera, en otros lugares, o volverme rico de pronto, la mayoría de nosotros no logrará nunca eso. Sin embargo, sí podemos ir en busca de un mejor tesoro. Un tesoro que la Biblia llama, dale al mouse ahí, que la Biblia llama santidad. Un tesoro que puede darnos otras cosas, proveernos otras cosas. En primer lugar, la santidad nos va a proveer una riqueza duradera, no la riqueza que se corrompe ni que se pierde. Si de verdad somos como Dios quiere y nos preocupamos por vivir en santidad, la santidad nos puede proporcionar una riqueza duradera, porque es una riqueza espiritual. No es material, pero es espiritual. Y esa riqueza espiritual puede traer muchísimas cosas a nuestra vida. De tal manera que mientras más gane en espiritualidad, más tesoro acumule en espiritualidad, pues eso se redundará en muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Porque, por ejemplo, la espiritualidad nos capacita para enfrentar problemas en la vida. Ricos en espiritualidad, eso también nos facilita multitud de posibilidades. Cosas que Dios provee, bendice, da, puertas que Dios nos abre a lo que vivimos como Él quiere. Bendiciones que Dios nos da a los que de verdad estamos buscándole y viviendo el tipo de vida que Él quiere que vivamos. No una vida carnal, sino una vida espiritual. Y este tesoro que se llama santidad también nos permite vivir una vida espiritual plena. Le llamo tesoro perdido porque aunque es una enseñanza bíblica primordial, a veces ni siquiera se habla de santidad. Hablamos mucho de evangelismo, hablamos mucho de estudiar la Biblia, hablamos mucho de que hemos sido llamados a ser santos, que Dios quiere que tú y yo seamos santos, que vivamos una vida de santidad. Pero eso no es algo de que se hable mucho. Es posible que no se hable mucho porque algunos piensan que la santidad es como un castigo. ¿Será que algunos creen que la santidad es un castigo y una vida llena de prohibiciones? Porque el concepto que alguna gente tiene es que el concepto bíblico de santidad es no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y entonces si yo crezco espiritualmente y vivo una vida más santa, hay una serie de cosas que no voy a hacer. Y aunque es cierto que si crecemos en espiritualidad y estamos cerca del Señor, hay una serie de cosas que no nos van a interesar, el valor de la santidad no es lo que me quita. El valor de la santidad es lo que me proporciona. El valor de la santidad es todo lo que me da. Algunos interpretan la santidad como un concepto negativo y represor, y antiguamente, ya eso no se usa tanto, pero a veces la gente preguntaba, bueno, yo no voy a la iglesia porque ahí, ¿qué te prohíben en tu iglesia? Tú le predicas el evangelio y dices, bueno, pero ¿qué te prohíben en tu iglesia? Porque la gente tiene el criterio de que ser cristiano es tener una lista de cosas prohibidas. Y evidentemente los cristianos nos abstenemos de hacer algunas cosas, pero ser cristiano y ser como Dios quiere es la posibilidad de tener una vida rica espiritualmente, llena de bendiciones, llena de crecimiento, llena de experiencias posibles que no tienen comparación con las cosas que uno deja, porque lo que logra es mucho mayor. De tal manera que la santidad, puede ser que no se hable mucho en la iglesia, pero déjenme decirles, por ejemplo, ya puedes pasarlo, que todas las palabras que tienen relación con la palabra santo en la Biblia
santidad, santo, santa, santísimo, santificación, etcétera, etcétera, aparecen por lo menos 1308 veces en la Escritura. O sea que esta es una de las palabras de la Biblia más repetidas en todas sus formas. Cuando usted lee la Biblia se va a encontrar muchos versículos que hablan de santidad, muchos que hablan de cómo tenemos que ser santos, hablan del proceso de santificación. 1308 palabras, tanto en el Nuevo Testamento como en toda la Biblia, nos hablan de la importancia que Dios da a la santidad en nuestras vidas. Porque, y hay un versículo bíblico en Hebreos 12:14 que dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está duro eso, ¿no? Dice la palabra, seguid la paz con todos y, ¿qué cosa? La santidad. Porque sin santidad, ¿qué pasa? Nadie verá al Señor. Entonces, ¿es importante la preocupación por ser santos o no? Lo es. La santidad hace la diferencia entre los que dicen ser cristianos, porque hay mucha gente que dice ser cristiana, los que dicen ser cristianos y los que realmente son cristianos. Porque a los verdaderos cristianos les interesa la santidad. Les interesa vivir como Dios quiere. Se duelen cuando se equivocan. Se arrepienten cuando yerran. No les preocupa pedir perdón cuando, como decimos en español, metieron la pata. Pueden humillarse y pueden llamar a una persona, mira lo que te dije, estuve incorrecto, me porté mal, no, perdóname. Los cristianos lo hacen. El no cristiano, no. O el cristiano que dice, la persona que dice ser cristiana, pero no quiere ser santo, no lo hace. Pretende ser cristiano, aparenta ser cristiano, puede incluso asistir a la iglesia. Voy a decir algo más fuerte, puede asistir a la iglesia toda su vida y escuchar mucho. Pero si no se apropia de las verdades y no las pone en práctica, pues no hay nada. Así que hablar de santidad es importante, no solo porque la palabra aparezca muchas veces en la Biblia, sino porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Santidad es el proceso de crecimiento espiritual que tenemos los cristianos cuando nos convertimos. Porque evidentemente cuando entregamos al Señor no sabemos mucho de nada, de la Biblia, de lo que la Biblia enseña, cómo Dios quiere que vivamos. Y poco a poco, para eso venimos al templo, para eso escuchamos mensajes, para eso leemos la Biblia, para eso estudiamos. Poco a poco vamos asimilando la manera que Dios quiere que vivamos. Y conforme vamos asimilando eso, vamos creciendo en la vida cristiana, en la comprensión de las enseñanzas de la Biblia, y cada vez se nos va haciendo más fácil hacer lo que Cristo y lo que el Señor quiere que hagamos. Cuando se nos hace muy difícil obedecer al Señor, es que no hemos progresado en ese proceso de crecimiento, porque realmente es así. Y es una expresión muy seria, sin la cual nadie verá al Señor. Otro versículo bíblico, 1 de Pedro 1, del 15 al 16, dice, sed también vosotros santos, miren esto, en toda vuestra manera de vivir. O sea, no es ser santo en la iglesia. Aquí es fácil ser santo. No es no decir palabras groseras y obscenas en la iglesia. Es no decirlas en ninguna parte. Porque si usted controla no decir en la iglesia o no usar en la iglesia un lenguaje vulgar,
y en la calle usted tiene otro lenguaje, arrepiéntase, porque usted no es cristiano. El asunto no está en aparentar. Y cuando estoy con los hermanos, no, yo soy, por favor, cuando estoy en la calle con gente inconversa, conforme hable la gente inconversa, yo hablo, y conforme se manifiesten, yo hablo. Eso, por supuesto que eso no es santidad. Porque dice la Biblia que sean vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. O sea, esa es la voluntad de Dios. Tenemos que ser santos, ¿por qué? Porque Dios es santo. Y si amamos a Dios, y si queremos obedecerle, y queremos servirle, y estamos emocionados porque ha perdonado nuestros pecados pasados, de ahora en adelante vamos a querer complacer a Dios. No complacer a la gente, complacer a Dios. Y eso nos ayuda en el proceso de crecer en santidad. También hay otro versículo bíblico hablando de la santidad que dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, eso está en Efesios 1:4, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Saben que este es un versículo muy hermoso? Seguramente que a usted le ha pasado eso alguna vez. Se ha comprado un vestido, una blusa, una camisa que a usted le gusta mucho, que es muy bonita, etcétera, etcétera. Usted la va disfrutando y de pronto, por alguna cosa de esa de la vida, se le mancha. Entonces usted tiene una camisa bonita que usted compró y se le hace una mancha de tinta aquí. ¿Qué usted hace con esa camisa o esa blusa? ¿Se la vuelve a poner? No se la pone. No se la pone. Y a veces eso es horrible, ¿no? Cuando algo así, ¿cómo se me manchó? Y uno va loco para ver si hay manera de quitar la mancha, porque si puedo quitar la mancha, está bien, pero si no la puedo quitar. Entonces dice la Biblia, dice el Señor, y por eso es importante la santidad, porque dice que para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Claro que vamos camino a la perfección, que no lo hemos logrado todo, pero tenemos que evitar las grandes manchas en nuestra vida, porque algo puede ser muy hermoso, un vestido puede ser muy hermoso, una camisa puede ser muy hermosa, un pullover puede ser muy hermoso, pero si usted se le hace una mancha, ¿qué pasó? Pierde todo. Otro versículo bíblico muy importante dice, y vosotros también en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os habéis reconciliado, antiguamente lo erais, ahora os habéis reconciliado en su cuerpo por medio de su muerte, para presentaros delante de Dios santos, miren como que dice igual, y sin mancha. De tal manera que querer vivir una vida limpia, o sea, una vida sin mancha, no es cosa de orgullo. No. Querer vivir una vida limpia y sin mancha es obediencia a Dios. No es que yo quiera ser más santo que nadie, pero no lo soy, ni lo voy a lograr, porque estamos en el camino de perfección, pero es como que tiene que haber la meta. Yo quiero vivir mi vida limpia y sin mancha, y todo lo que yo pueda evitar manchar mi vida, tengo que evitarlo, porque algunas manchas se lavan y se quitan, otras se cargan toda la vida. Entonces a veces uno le dice a los jóvenes, sobre todo a los adultos, todo el mundo, mira, cuídate de no caer en determinados, y no es que haya prohibiciones, cuídate de no caer en determinadas situaciones, porque hay pecados y manchas que cuando ocurren lo vas a cargar, ¿qué tiempo? La vida entera. Y eso es lo importante de la santidad. Que Dios nos da la oportunidad, si crecemos espiritualmente, si le damos valor a la vida espiritual, si buscamos las enseñanzas del Señor, si las aplicamos a nuestra vida, es un tesoro la santidad. Un tesoro que nos libera de todo aquello que pueda destruir nuestra vida. Nos libera, porque si yo con un concepto de agradar a Dios, de servir a Dios, de hacer lo que Dios quiere, me abstengo de esto porque sé que puede ser malo para mi vida, me abstengo de lo otro porque puede ser malo también, al final voy a ganar, gano, no pierdo.
Pero si soy un tipo de persona que digo, bueno, yo soy cristiano, pero ¿por qué no tirar una canita al aire? Lo que no sabemos es que esa canita al aire, que para nosotros en determinado momento puede ser normal, insignificante, todo el mundo lo hace, etcétera, etcétera, pero esa canita al aire puede traer consecuencias para mi vida que a lo mejor las tengo que cargar todo el tiempo. Por eso es importante la santidad. Por eso es importante querer ser como Dios quiere. Porque ser santo no es como los santos en las iglesias antiguas. Ser santo no quiere decir que me voy a vestir con túnica. Pásalo. Que me voy a vestir con túnicas. Que voy a estar en los altares vestido y que no voy a poder ir a la playa y ponerme una truza. Tuve una vez un compañero, en el libro está, tuve un amigo mío de juventud que se volvió el tipo más santo que nadie. Mire, conforme es buena la santidad, lo peor del mundo es querer ser más santo que nadie. ¿Eh? Porque los santurrones, nadie los resiste. Este compañero nuestro de bachillerato se convirtió en eso. Entonces Él decidió muchas cosas. Por ejemplo, tenía que andar siempre con un Nuevo Testamento en el bolsillo para que la gente viera que tenía un Nuevo Testamento. Hijo mío, no es que la gente te vea con una Biblia, es que tú tienes que leer la Biblia y tienes que poner en práctica esas cosas y todo. Imagínense, yo vivía en Cárdenas, en Varadero, a 11 kilómetros de Varadero. Para nosotros ir a la playa es lo más común del mundo y este amigo nuestro se ocurrió un día decir, es pecado ir a la playa. ¿Cómo que es pecado ir a la playa? Bueno, puede ser pecado hacer algunas cosas en la playa, como en cualquier otro lugar, pero la playa, no, ¿por qué? Y entonces, cuando hay gente que se entra en eso, eso no es santidad, eso no es santidad, eso tiene otro nombre, eso se llama santurronería, y es falso, es falso. Entonces tenemos que no es poner una serie de reglas porque no hago esto, 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 no. Es querer agradar a Dios con todo mi corazón. Y cuando quiero agradar a Dios con todo mi corazón y estudio mi palabra y leo la Biblia, me doy cuenta que hay cosas que no puedo hacer, no son una tentación para mí porque tengo el Espíritu de Dios que me ayuda a vencerlas. No quiere decir que voy a estar con 1 centímetro para medir el largo de la saya o el ancho de la camisa. No es eso. Ser santos es tener la disposición en el corazón de obedecer al Señor, de vivir una vida limpia y de apartarme de todo aquello que puede corromper mi vida y mi deseo de servir al Señor, obedecerle y vivir una vida que sirva de testimonio a otros. No quiere decir que tengamos que vivirnos a la antigua, pásame la imagen, y que tengamos que ser, no. Todos somos llamados a ser santos. Y una característica de la santidad verdadera precisamente es que no es un reglamento que cumplir. Es un profundo deseo de hacer lo que a Dios le agrada, lo que Él quiere. Y óigame, cuando usted tiene deseo de verdad profundamente de hacer lo que Dios le agrada, despreocúpese que usted va a hacerlo. Y lo va a hacer con gozo, aunque sea un sacrificio. Porque usted dice, a Dios le agrada, Dios quiere que lo haga, y entonces usted lo quiere hacer. De tal manera que vivir como santos no significa que no podamos disfrutar de la vida. Solo que Dios quiere que disfrutemos de la mejor vida. Una vida sin manchas, una vida limpia, una vida hermosa, una vida pura, que vaya creciendo conforme voy creciendo en edad y en gracia para con todos los hombres y también para con Dios. De tal manera que, pásame la diapositiva, la santidad es la verdadera riqueza que embellece, asegura, dignifica y proporciona estabilidad a nuestra vida. Y lo primero que vamos a subrayar ahí es la palabra embellece. La santidad es la verdadera riqueza que embellece nuestras vidas. Va a sacar lo mejor de nosotros, no lo peor.
Vamos a proyectar hacia los demás lo mejor, porque si queremos ser como Dios quiere, y estudiamos la palabra y le obedecemos y vemos y te ponemos en práctica, va a sacar lo mejor de nuestro carácter, no de lo peor. Todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Pero si estamos enfocados en vivir una vida santa, lo que va a salir siempre, ¿qué cosa es? Lo mejor. Por eso la vida de santidad embellece la vida. Eso es tremenda esperanza para los feos. Hay feos no pueden arreglar la cara. Eso no se puede arreglar. Pero sí se puede arreglar la manera en que tú te muestras, te relacionas con los otros y puedes ser la persona más poco ¿cómo es la palabra? Agraciada del mundo, pero a la vez la gente diga, es feo, pero... Sí. ¿Saben que a los feos les conviene ser santos? Más que a los lindos. Porque, ustedes se ríen, pero es verdad, un feo santo es más lindo que un lindo orgulloso y pretencioso. ¿No conoce gente así que tú la ves y dices, mira, esta se cree que vaya? Y entonces es muy lindo, pero la gente se le tira afuera porque es que se nos olvida que más que el físico, el carácter y la manera de relacionarnos con los demás es lo que nos va a hacer más atractivos o no a las personas. ¿No saben eso? Apréndanlo, porque nos pasamos muchas horas delante del espejo, pero pocas horas delante de la Biblia. Y el espejo no arregla nada. Usted se engaña. Sí, porque todos cuando nos paramos en el espejo cogemos una pose bonita, aguantamos la barriga, los gorditos, uno se pone así, se ve bien, pero después que te fuiste del espejo se te olvidó todo y ya tú estás sudado. La imagen del espejo es momentánea y al poco tiempo tú crees que es como la mujer que fue a la peluquería, se arregla el pelo, se peina bonito, todo eso, ella se ve ahí en la peluquería y dice, qué lindo tengo el pelo, se salió para la calle, le cogió un viento de aire y ella se cree que tiene el pelo como cuando la peinaron. Y no, ya, se acabó. Se acabó. Porque la santidad embellece. Cuando uno vive la vida que Dios quiere, y eso es tremenda esperanza para los feos, ¿no? Para los que somos feos. Usted vive la vida que Dios quiere, usted va a ser más bonito, más presentable, más amado, más reconocido. ¿Por qué? Porque la santidad embellece. Además de embellecer, asegura. No dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Así que obedezco al Señor poniendo en práctica sus enseñanzas y eso me da dando seguridad en mi vida cristiana. También dignifica, o sea que me levanta y la gente en vez de decir, el pobre es feo como diablo, pero qué buen cristiano es. O la muchacha, pobrecita, ya se cree que es una maravilla, no luce nada, pero es un alma de Dios. ¿Se dan cuenta? Cómo al fin y al cabo el valor espiritual se va por encima del valor material, muy por encima. Y por eso es que tenemos que preocuparnos de la santidad, porque es que la espiritualidad es lo que nos hace superiores y acorde a cómo el Señor quiere. Y por lo tanto también proporciona estabilidad a nuestra vida, porque dignifica nuestra vida, la levanta y proporciona estabilidad a nuestra vida. Hay unos versículos bíblicos que quiero compartir rapidito con ustedes, ventajas de la santidad. Salmo 97 del 10 al 12 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. ¿Por qué? Miren lo que dice, Él guarda las almas de sus santos. O sea que si tú aborreces hacer el mal, ¿qué hace Dios? Te cuida para que no caigas. Dice, de la mano de los impíos los libra. Sí, porque a veces los impíos logran que nosotros les sigamos, ¿eh? Dios nos ayuda a liberarnos de eso. Dice también la palabra que luz está sembrada para el justo o para el santo y alegría para los rectos de corazón. Por eso Dios dice, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Vivir en santidad no significa ser una persona gris, abatida, retraída. ¿Oyeron eso?
porque es importante. Alguna gente se creen que porque viven en santidad, ellos están separados de todo el mundo, ¿no? Vivir en santidad no significa ser una persona gris, abatida ni retraída, sino alegría para los rectos de corazón, gozo para los rectos de corazón. Este mismo pasaje en la versión, la nueva traducción viviente, miren cómo dice: los que aman al Señor odien el mal. Él protege la vida de sus justos, los rescata de la mano de los perversos. La luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto. Que todos los justos se alegren en Jehová y alaben su santo nombre. Vivir en santidad no significa ser una persona gris, abatida y retraída. No porque tú eres santo, entonces no vas a reírte, no vas a participar de un social, no puede usarse contigo una jarana. No, no, no. Es que la persona santa, que está segura en la presencia de Dios, que su vida está limpia, vive una vida gozosa. Porque la santidad produce eso. De tal manera que, ¿cuál es la mayor virtud de la santidad? Y yo estoy terminando. Digo, creo yo. ¿Cuál es la mayor virtud de la santidad? La mayor virtud de la santidad pasa para la otra, ya esa se quedó atrás. Ahí sí. La mayor virtud de la santidad es que nos permite vivir una vida controlada por convicciones y principios, no por instintos o circunstancias. Y es muy interesante este pasaje. Dame el clip para que me subraye convicciones y principios. O sea que vivir en santidad es vivir una vida controlada por convicciones y principios. O sea, una conducta innata o inconsciente que se transmite. Cuando yo actúo por convicciones, por principios que tengo, pues no voy a tener problemas, no voy a ser gobernado ni por instintos, ni por influencias, ni por circunstancias. ¿Se dan cuenta? Si yo me dispongo a obrar por las convicciones que tengo, por los principios que la palabra de Dios ha puesto en mi corazón, yo no voy a obrar de acuerdo a instintos, influencias o circunstancias. ¿Qué es un instinto? Es una conducta inconsciente que se transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y que los hace responder de una misma forma ante determinados estímulos. Eso es un instinto. Es como el instinto de reproducción. Ahora sabemos mucho, tenemos mucha educación sexual, pero todo el mundo supo tener hijos sin que hubiera clase de educación sexual. ¿Se dan cuenta? No había que explicar demasiado. O sea, llegaba una etapa en la vida, claro que siempre la ayuda es buena, siempre saber es bueno, pero llegaba una etapa en la vida que había cosas que se despertaban y que uno iba respondiendo a ellas normalmente y si estabas en comunión con el Señor de mejor manera. Pero ¿qué es eso? Eso es un instinto, cosas que nos salen. Pero si yo vivo por convicciones, yo tengo convicciones, mis instintos no me van a controlar. Porque yo tengo ¿qué cosa? Convicciones. Yo puedo sentir algo dentro de mí y decir, no es bueno, no me conviene, no es la hora, no es el momento, no es la persona, no es lo que Dios quiere con mi vida. Porque yo tengo una convicción, creo en Dios. Y quiero servirle, quiero obedecerle, quiero amarlo, quiero vivir una vida como la que Dios quiere que yo viva. Por lo tanto, los instintos míos se pueden exacerbar, pero mi convicción está ¿dónde? Sobre los instintos. Si yo vivo por convicciones, también voy a estar sobre las influencias. ¿Qué son las influencias? Vamos, no seas bobo. Todo el mundo lo hace. Estás en un círculo de personas que tienen determinadas costumbres y tú no fumas. Chico, no seas bobo, si no haces daño a nadie. Todas las cajetillas dicen que fumar daña la salud. Miren que hace años que está esa propaganda, ¿eh? Y la gente le hace el caso del... ¿Sí? La gente no tiene ni miedo de morir de cáncer de pulmón porque siguen fumando y fumando. Ahora que no hay dinero, la gente compra cajas y saca.
caja de cigarros, que yo ni sé lo que cuestan, pero me han dicho que esos son, también es en medio, todo el mundo fuma, yo tengo que fumar. Y alguna gente se creen que son más interesantes con un cigarro en la boca. O que son más hombres si fuman como otros fuman, o toman como otros fuman. Y entonces se rinden a las influencias de otras personas porque no están actuando, ¿por qué? Por convicciones y principios. Cuando tenemos convicciones y principios, los instintos, las influencias, no pueden, porque hay convicciones. Y esa convicción nos obliga a obrar. De tal manera que pasa la santidad es la verdadera riqueza que embellece. ¿Ya pásala? La santidad es la verdadera riqueza que embellece, asegura, dignifica y proporciona estabilidad a nuestra vida. Déjame repetir eso porque eso es importantísimo. La santidad es una actitud espiritual, pásalo, que nos hace vivir por encima de los acontecimientos. Ahora se apagó. Y yo voy a seguir adelante. La santidad es enfrentar los problemas de la vida con una actitud espiritual que nos hace vivir por encima de los acontecimientos. Y vuelvo a subrayar lo mismo, ¿no? Que es una actitud espiritual que nos hace vivir por encima de los acontecimientos que nos pasen. De tal manera, amados hermanos y amigos presentes, la santidad es abstenerse de todo lo que estorbe el cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida. Así. Una vida de santidad es decir, por mis convicciones, independientemente de las influencias que tenga y de las circunstancias en las que me vea envuelto, por mis convicciones, yo me voy a abstener voluntariamente de todo lo que estorbe el cumplimiento del plan de Dios para nuestra vida. Tanto ahora como antes, el egoísmo y la carnalidad forman una pareja especializada en proporcionar infelicidad sin límites a las personas. O sea que si en este mundo tú vives, eres cristiano, pero vives de una manera carnal, lo que vas a traer sobre tu vida es problemas y desastres. Cuando tú tienes la posibilidad de vivir como Dios quiere, abandonando por tus convicciones todo aquello que hace daño a tu vida espiritual. Si vivo de manera carnal, jamás estaré satisfecho. Si vivo de manera espiritual, todo será distinto. De tal manera que, efectivamente, ¿cuál es el tesoro que buscas en tu vida? ¿Cuál es? ¿Cuál es el tesoro que tú buscas y tú quieres encontrar en la vida? El material que te puede dar mejor vida o el tesoro espiritual que naciendo de la palabra de Dios y el Espíritu Santo en tu corazón te puede hacer una mejor persona, un mejor cristiano, más agradable, más servicial, más obediente al Señor, más poniendo en práctica las propias enseñanzas de la Biblia. ¿A cuál tesoro le das más importancia? Dice la palabra de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Oigan esta palabra, siento que no esté saliendo ahí, pero bueno. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, oigan esto, es importantísimo, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra por el Espíritu,
del Espíritu segará, ¿qué cosa? Vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La obediencia incondicional al Espíritu de Dios siempre obtiene la mejor recompensa. Graben eso, aunque no lo vean. La obediencia incondicional al Espíritu de Dios es la que siempre obtiene la mayor bendición para tu vida. ¿Qué Dios quiere? Es la pregunta. Es la pregunta ante cualquier disyuntiva de la vida. ¿Qué Dios quiere que haga? No que dice la gente, no que proclama la sociedad, no que es la costumbre, no que es lo que todo el mundo hace. ¿Qué Dios quiere que yo haga? Si somos capaces de responder en nuestra vida a las situaciones que se nos presenten como Dios quiere que lo hagamos, es como encontrarse un tesoro inmenso que va a salvar tu vida de todas las cosas malas y perversas. Yo actúo con convicciones, no por instintos, no por influencia, no por circunstancias. Actúo por convicciones, porque son las convicciones las que llevan mi vida en el camino recto. Son las convicciones las que me permiten obedecer al Señor. Son las convicciones las que me permiten vivir una vida santa como Dios le agrada. Las influencias siempre van a estar. Las circunstancias también. La gente que quiere empujarte también. Pero cuando tú decides vivir por convicciones y ellas controlan tu vida, el futuro es el mejor. Déjenme decirle, de aquellos jóvenes que estudiaron conmigo en aquella escuela que aprendí tanta Biblia, muchos se apartaron y destruyeron su vida. Incluso algún hermano del seminario también se apartó y destruyó su vida. Cuando uno ya terminando la vida, ¿no? Ya uno al final de la vida, uno mira hacia atrás y uno dice, bueno, Dios me dio fuerzas para ser fiel, pero a la vez me recompensó con los mejores frutos, con la mejor vida, ¿no? Nosotros ya cumplimos 57 años de casado porque nos conocimos en el 63, pero nos casamos en el 66, 62. Nos casamos en el 66, tenemos una familia de hijos y los esposos de los hijos y nietos y esposos allá de un nieto. Todo el mundo cristiano, todo el mundo sirviendo al Señor. Hermano, entrego todo eso por los mayores tesoros del mundo. No me interesa. No nos interesa. No permitas que una mala influencia, tus instintos o las circunstancias impidan el hermoso plan que Dios tiene para con tu vida. Y ese plan es el camino de santidad. Ese plan es vivir en santidad. Ese plan es renunciar a todas aquellas cosas que pueden apartarme de la senda y del propósito que Dios tiene para con mi vida, porque el propósito que Dios tiene para con mi vida puede ser que haya sacrificio, puede ser que haya dolor, puede ser que haya pena, puede ser que haya enfermedad, puede haber todo lo que hay en el mundo, pero el propósito que Dios tiene para mi vida, si vivo por convicciones, la convicción de obedecerle y de servirle, al final yo podré mirar atrás y decir, Dios siempre estuvo conmigo. Dios me ayudó, Dios me bendijo. Y cualquier sacrificio hecho, cualquier renuncia hecha, cualquier voluntad quebrantada para seguir la voluntad de Dios, termina siendo bendiciones inefables para la vida de cualquiera. Que Dios nos permite que tú y yo podamos siempre vivir en santidad. Vivir como Dios quiere. Que Él les bendiga. Amén.